Vamos, hermanos, en esta tarde a estar concentrados, ¿verdad? Unos momentos aquí en este pasaje de la Biblia. Y bueno, siempre que nosotros queremos salir bendecidos de un culto, pues es necesario que prestemos mucha atención, ¿verdad? Mucha atención. El Señor ha prometido estar con nosotros todos los días, ¿verdad? Y en esos momentos en que se predica la palabra también, especialmente, hermano, la guía del Espíritu Santo, amén, está aquí con nosotros para que podamos entender y podamos aprovechar, ¿verdad? Lo que podamos nosotros sacar cada vez que escudriñamos la palabra de Dios. Aleluya. Y bueno, usted que conoce ya la Biblia, pues sabe que aquí estamos inmediatamente después de que el Señor Jesucristo resucitó de los muertos. La Biblia dice que él anduvo un periodo de tiempo como de 40 días dándole las últimas instrucciones a sus discípulos. Y aquí en el capítulo 1 es donde vemos que Jesús es levantado al cielo y promete volver. Aquí mismo es donde vuelve a recalcar la promesa que Él les había dado mientras anduvo predicando en la tierra, en el capítulo 24 de Lucas, versos 49 para adelante. La promesa que oíste de mi Padre, dijo el Señor. ¿Se acuerdan cuál era esa promesa? Bendito Dios. ¿Se acuerdan cuál era esa promesa o no? El Espíritu Santo. Bueno, justo antes de que el Espíritu Santo se derramase sobre la iglesia, es que encontramos esta historia nosotros. Y es interesante porque ellos están allí obedeciendo, por supuesto, la palabra de Dios. Están reunidos en el aposento alto. Ahí menciona quienes estaban allí. Ahí estaba hasta María, la madre del Señor. Ahí estaban. Y la Biblia nos dice que estaban orando, rogando, amén, esperando en el Señor. Y en esa vivencia, digamos, de esos 10 días que ellos estuvieron así, antes de que se derramara el Espíritu Santo, es donde encontramos esto aquí, hermano. Y Pedro se pone de pie y comienza a hablar, el apóstol Pedro, tomando la iniciativa de liderazgo en la iglesia, que es el primero que vemos aquí. Por eso la iglesia católica romana apostólica dice que Pedro fue el primer papa, porque es el primer líder de la iglesia. Pero vemos que fue algo natural que Dios le entregó a Pedro, y él se levantó para hablar algo que el Espíritu Santo, entonces él entendió, le estaba instando para que lo comunicara a la iglesia. ¿Ven? Entonces hay quienes piensan que aquí fue solo cuestión de Pedro, es decir, de la carne de Pedro y de los apóstoles en hacer esto, pero según lo que leemos aquí, podemos entender que ellos estaban orando, rogando, pero también estaban escudriñando. Sabían, porque aunque no había Biblia todavía, pero estaban las escrituras hebreas. Y Pedro, que leía la Biblia, por eso es que esto va siempre de la mano: oración, fuego, gloria, gritos, alto brinco, pero palabra también. ¿Están ahí? Amén. Eso porque hay mucha gente que eso no le gusta, ¿verdad? Le gusta mucho el brinco, el salto, correr y aquí y allá. Amén. Pero hay que también leer la Biblia. Y entonces Pedro encontró allí algo que él entiende que es el Espíritu Santo que ha hablado. Y lo habló a través de la boca de David. Amén. Profetizando lo que había pasado con Judas del Iscariote. Amén. Y entonces aquí, hermanos, hallamos que el apóstol Pedro viene hablando acerca de lo que sucedió y cómo los hermanos tenían que saber que esto era algo que ya estaba escrito que había de suceder. Y entonces viene el apóstol y habla en el versículo 18 cómo era necesario que se cumpliera la escritura. Perdón, en el verso 16. Amén. Y cómo
viene hablando acerca de Judas, que era contado con nosotros y tenía parte en este ministerio, lo cual nos deja bien claro, ¿verdad?, que Judas fue una persona llamada a formar parte del ministerio de Jesucristo. De repente, ¿verdad?, uno piensa muchas cosas y hay quienes piensan que en realidad Judas nunca fue llamado por Cristo al apostolado, pero la Biblia nos enseña que sí. O sea, sí la Biblia dice que sí, Cristo lo llamó. Lucas lo habla en Mateo capítulo 10. Está claro. Entonces yo quiero que vayamos, hermano, meditando en lo que pasó con Judas. Amén. ¿Dónde terminó Judas? Y podamos nosotros tomar ese ejemplo y ver que a nosotros no nos acontezca lo mismo que sucedió con él. Porque dice que era contado con ellos, y en el versículo 18 viene Pedro diciendo que con el salario de la iniquidad de Judas, él adquirió un campo. Es decir, que empezamos a ver que el apóstol Pedro empieza a dar a entender que no fue que el hecho de que Judas fuera el traidor, el que entregó al Señor, fue algo, mis amados hermanos, como que Dios tomó una marioneta para cumplir su voluntad. Como dicen por ahí, ¿verdad?, algunos pensadores que tuercen un poco la Biblia, o mucho, digamos, de que ya estaba predestinado Judas para hacer eso y que ya Dios lo había formado de esa manera. No, aquí dice clarito que fue el salario de su iniquidad. Escuche, con el salario de su iniquidad. Es decir, la misma maldad de Judas fue la que lo llevó a cometer este horrible crimen. Amén. Usted que sabe la Biblia, dice la Biblia que al malo lo mata ¿quién? La propia maldad del malo lo mata. Salmo 34, versículo 21. Amén. En otras palabras, no es Dios ni el diablo quien condenará a las almas que hacen maldad, ¿verdad? Porque a veces decimos, no, que Dios lo mandó al infierno, que el diablo se lo llevó por el infierno. No, hermano, esos son dichos pentecostales de nosotros. En realidad, quien lleva al hombre al infierno es su propia maldad, su propia iniquidad. ¿Cuánto alaban al Señor? Por eso Romanos 6:23 dice que la paga del pecado es muerte. Porque el pecado mata, destruye, hermano. A su nombre sea la gloria. Usted sabe, y hay muchos ejemplos que podemos mirar. Lo mismo le pasó a Saúl. Primero de Crónicas 10:13. Ahí dice clarito qué fue lo que mató a Saúl, ¿verdad? No fue ni el amalecita, no fue, hermano, ni que él se suicidó en cierta manera, sino que fue su rebelión. Fue que no obedeció a Dios y fue irse en contra de lo que Dios había establecido. Entonces Judas, quiero llegar, ¿verdad? Estoy parafraseando aquí rapidito para llegar a donde quiero concentrarme aquí, hermano. Dice entonces Pedro que Judas, con el salario de su iniquidad, adquirió un campo, compró un campo. Y entonces dice que ahí, en ese campo, Judas, cayendo de cabeza, se reventó por la mitad y todas sus entrañas se derramaron. O sea que, palabras un poquito más de nosotros, se destripó, se le salieron las entrañas, las vísceras. Entonces aquí nosotros nos recordamos que cuando Judas entregó al Señor, recibió un salario, que fueron 30 monedas de plata. Usted se acordará de eso. Y de hecho era el precio que pagaron por Cristo, era el precio de un esclavo, lo que se consideraba la vida de un esclavo en la antigüedad. Y Pedro dice que con ese dinero, entonces compró un campo. Pero cuando uno lee la Biblia más detenidamente, en realidad parece ser que no fue Judas el que compró el campo, sino que fueron los sacerdotes con los que él hizo trato, ¿verdad? Porque la Biblia nos dice que en Mateo 27:3, que cuando Judas vio que al Señor lo iban a matar, que no solo lo iban a castigar o a encerrar, cuando él vio que lo iban a condenar a muerte, porque lo habían condenado a muerte, entonces él sintió remordimiento. Él se sintió mal y dijo: he pecado, he entregado sangre inocente. Y corrió con ellos
y les dijo esto, pero ellos dijeron, ¿y a nosotros qué? Allá tú, ese es tu problema. Ya hiciste trato con nosotros, ahora te aguantas. Como él vio que no podía remediar nada, entonces dice la Biblia, prácticamente, hermanos, que como los sacerdotes no aceptaron eso, entonces él salió corriendo y se ahorcó. Eso nos dicen los evangelios. Amén. Ahora, los sacerdotes, dice la Biblia, como ellos se pusieron, eran ávaros, usted sabe, avariciosos, y ellos se pusieron a ver qué hacían con el dinero y llegaron a la conclusión de que no estaba bien meterlo al tesoro, eso era pecado, ¿verdad? Eso es pecado, no podemos hacerlo. Y entonces, dice la Biblia que ellos decidieron, hermanos, comprar un campo que en los evangelios se le llama el campo del alfarero, en Mateo 27, del 6 al 7, y también después se le llamó campo de sangre. Bueno, ese campo era un lugar que se destinó para sepultar a los extranjeros nada más. Ibas a ser convertido en un lugar inmundo. Ni un judío podía estar allí. Nadie que fuera del pueblo de Dios. Y entonces ellos lo compraron. Entonces en ese campo fue donde Pedro dice que Judas cayó, se partió por la mitad y se reventó y se derramaron sus entrañas. Entonces hay veces que esto puede provocar un poquito de confusión, ¿verdad? Pero en realidad, cuando nosotros armamos bien los evangelios y todo, pudiéramos decir que los acontecimientos fueron así. Es decir, Judas fue a devolver el dinero, los sacerdotes, después de que rehúsan echar el dinero allí en el tesoro, entonces ellos van, compran el campo, después Judas va a ese lugar y ahí se cuelga de un árbol. Entonces posiblemente el peso, o quizá pasaron algunos días, se descompuso el cuerpo y cayó y se destripó. Todo el mundo, dice Pedro, que supo de esto, todos los alrededores. Y entonces empezó, hermano, a correr esta palabra de lo que había sucedido en ese lugar. Y le empezaron a llamar de ahí en adelante Acéldama, como dice el apóstol Pedro, o campo de sangre, que es lo mismo. Alabado el nombre del Señor. Entonces, mis amados hermanos, aquí es donde yo quiero que nosotros meditemos un poquito. En este lugar donde termina Judas, se llama el campo del alfarero o el campo de sangre. Es el mismo lugar. Y vemos por qué se llamaba en primer lugar el campo del alfarero. Se llamaba así, hermano, porque según los historiadores, era el lugar en donde se arrojaban todas las vasijas de barro después de que se estuvieron intentando reparar y reparar y reparar vez tras vez, pero ya no tenían remedio. Entonces, era la costumbre judía de que se dañaba una vasija de barro y trataban de repararla para seguirla utilizando. Pero cuando ya no había remedio, entonces lo que hacían era que iban al campo del alfarero y entonces en ese lugar tiraban la vasija y se hacía pedazos y ahí quedaba en el olvido. Amén. Entonces, mis amados hermanos, según las costumbres judías, había 6 tipos de vasijas que se usaban en el antiguo Israel. 6. Escuchen. La primera era una vasija de honra. Esta vasija de honra se llenaba de agua fresca y se colocaban en la entrada de la casa para los que visitaban la casa pudieran refrescarse, hermano. Alabado el nombre del Señor. Esa era la primera, era una vasija, ¿de qué dijimos? De honra, para dar a beber agua a los visitantes. Amén. En segundo lugar, había una vasija que se llamaba la vasija de misericordia. Y según los datos antiguos, estas vasijas de barro se colocaban en lugares difíciles, en los caminos, en las encrucijadas de los caminos, para que los caminantes que iban largo, de repente en el camino, se encontraran con estas vasijas
que mantenían el agua dentro fresca y pudieran beber. Entonces a esas se les conocían vasijas de misericordia, así como cuando de repente viene uno de allá del país y pasan los desiertos y la gente deja sus botellitas de agua por ahí escondidas, y, ¿verdad? Todo eso, usted sabe, ¿verdad? Cómo ya se le olvidó. Entonces, había otras vasijas que eran vasijas escogidas, vasijas escogidas. Estas eran aquellas vasijas que salían perfectas al alfarero, y por tanto estas vasijas no se vendían a la gente, sino que estas vasijas se colocaban en la casa del alfarero y se guardaban como muestra de admiración de esa clase de vasija que había quedado tan preciosa. Es el nombre del Señor glorificado. Otra vasija era la vasija limpia, que le conocían como la vasija limpia. Estos eran vasos de barro que ya tenían mucho uso, pero que estaban esperando ser usados en un futuro, y en esos los judíos acostumbraban echar los diezmos, los granos, y llevarlos al templo. ¿Amén? Pero siempre los mantenían y podían usarlos, porque ahí se almacenaba grano, se metía, y podían usarlo de esa manera. Había otra vasija que era la vasija de deshonra, una vasija de barro que se usaba para usos viles. ¿Para qué se usaba? Bueno, mayormente se usaba para echar la basura y toda clase de desechos, y a esa se le conocía como vasija de deshonra. Y por último estaba la vasija que se llamaba, o le llamaban, la vasija de ira. Y estas vasijas eran las que eran llevadas al campo del alfarero, debido a que ya no se podían usar más, no servían para nada y eran irreparables. Estas eran las vasijas de ira. Entonces, cuando estábamos meditando en la palabra de Dios, pensando en este pasaje, creo, hermano, que Judas, sin lugar a duda, era una vasija de ira. La Biblia señala que Dios es el alfarero, y que su pueblo, tanto Israel como en el día de hoy, simbólicamente, la iglesia, somos barro. Isaías 64, versículo 8, tú eres nuestro Padre, nosotros somos el barro, tú nos formaste. Y de esa manera nosotros entendemos que Dios, mis amados hermanos, gracias, hermano, Dios les bendiga, que Dios, cada vez, hermano, que toma a alguien para sí, es con el deseo de darle una forma que Él espera que esa persona, que esa alma tome en las manos de Dios. Todos los que estamos en la iglesia, todos los que de alguna manera estamos aquí en la casa de Dios, somos barro en las manos del alfarero. Y si nosotros pensamos en lo que leí ahorita de las vasijas y puso atención, cada uno de nosotros entiende y sabe qué clase de vasija estamos siendo nosotros en las manos de Dios. ¿Amén? Porque como señalaba el pastor hace un momentito, todo lo que sucede dentro de la iglesia, hermano, es por una de esas razones, por una de esas causas, por una de esas condiciones que nosotros tenemos. Entonces Judas era barro que no se dejó moldear por Dios. Era, hermano, una vasija que empezó a ser moldeada por Dios en las manos del alfarero, pero que no terminó de dejarse moldear al parecer de Dios, sino que él empezó a seguir sus propias ideas y sus propios caminos. O sea que no, ese es un cuento de lo que dicen que Judas estaba ya destinado a perderse. Eso es mentira del diablo. Amén. La Biblia nos enseña que él tomó su propia decisión. Él tomó la decisión de hacer esto, hermano. Alabado el nombre del Señor, porque cuando hablamos
amén, de esto, amén, que ya está escrito desde mucho antes. Simple y sencillamente la Biblia nos está dejando saber que Dios de antemano conoce lo que va a pasar. Es decir, Dios sabía lo que iba a hacer Judas. Por eso ya estaba registrado desde antes. Eso es todo. Amén, no hay que ponerle a Dios, hermano, amén, ese sticker de un soberano dictador. No. Aleluya, Dios es verdad que es soberano, pero Él no es dictador. Es decir, Dios hace lo que Él quiere, pero cuando se trata de la salvación de las personas, somos nosotros los que respondemos y los que vamos a ver qué es lo que vamos a hacer con nuestra vida. A tu alaba la gloria del Señor, su nombre es gloria. Entonces, Judas aquí se convierte prácticamente en el primer habitante del campo de sangre. Ese es el tema que yo quiero hablar en esta noche. Los habitantes del campo de sangre. Judas fue el primero que vemos aquí en la Biblia que llegó ahí, a ese lugar. Porque antes de ahí, hermano, todo parecía indicar que solo era para esto. Ahí la gente no es que se quedaba muerta, que se iban a enterrar, no. Después de Cristo fue que se designó para los extranjeros. Pero todo el tiempo atrás solo era para tirar las vasijas rotas, inservibles, irreparables. Entonces Judas fue el primero que quedó en ese campo. Y entonces cuando uno hacemos la alegoría, hermano, de esto, entonces Judas claramente fue una vasija de ira, la cual terminó en el campo del alfarero o de sangre por resistirse. Alabado el nombre del Señor. Primero a dejarse moldear por Dios, y por último a dejarse reparar. Porque sí o no, mis amados hermanos, Judas sintió remordimiento y no arrepentimiento. Pero por ninguna parte de la Biblia se nos muestra que se le haya negado, hermano, o que él haya querido arrepentirse sinceramente y que se le haya negado. No, tú ya estás frito, ya estás por allá. No, sino que él no buscó ser restaurado, no buscó ser reparado. Él se dio cuenta del mal en que estaba. Amén, porque se puede ver cuando fue corriendo allá con los sacerdotes, hermano. He pecado, dijo, he entregado sangre inocente. Y sintió mal, sintió que hizo algo mal y fue, pero no fue capaz de ir a humillarse y a pedir perdón. Amados hermanos, podemos entender que si él pide perdón, amados hermanos, puede haber perdón porque la misericordia de Dios es grande. No hay pecado que el Dios de los cielos no pueda perdonar. ¿Cuántos alaban la gloria del Señor? Pero vemos que no se humilló. No se dejó reparar. Entonces quiere decir que cuando hablamos de arrepentimiento y remordimiento se oye casi igual, pero no es lo mismo. Por esa razón es que hay veces dentro de la iglesia, hermano, hay muchas vasijas de ira, muchas vasijas que están convirtiéndose cada día más en vasijas de ira que van a terminar en el campo del alfarero, en el campo de sangre. Y no es porque Dios no sea misericordioso, es porque ellos saben lo que están haciendo y lo que están viviendo, pero no son capaces de humillarse delante de la presencia de Dios. A su nombre, gloria. Gloria a Dios. Mira, hermano, porque sinceramente uno, si no está centrado en lo que está haciendo, se puede acostumbrar solo a sentirse mal todo el tiempo. ¡Ay, pequé, hice mal y me siento mal! Pero digo, con eso basta, me sentí mal. Dios sabe que me sentí mal con lo que hice. Sí, pero ¿dónde está la humillación? Por eso es que hay vasijas, hermano, que no pueden ser usadas más allá. Por eso es que hay gente deseando que Dios los use, que Dios deposite en ellos su bendición, pero no quieren humillarse y convertirse en vasijas de honra. Porque no basta con reconocer que estamos mal, hermano. Y toda vasija que no está limpia, que no es de honra, que no es escogida, no la puede usar Dios. No puede servir para nada más que para terminar esos pedazos en el campo de sangre, en el campo del alfarero, hermano. Y es ahí entonces donde vemos el problema de Judas. Bendito el nombre del Señor. Que él, amados hermanos, prácticamente fue una vasija
que lejos de dejar moldearse, se resistió y en lugar de dejar que el alfarero lo reparara o lo moldeara, se puso a altercar con él. Estas son las vasijas de ira. Son las vasijas de ira. Dios viene y nos exhorta. Usted sabe, hermano, la Biblia dice la exhortación genuina. Estamos hablando de la exhortación genuina. Dice la Biblia que procede de un corazón puro. Es decir, nadie que nos exhorta genuinamente va a desearnos el mal. Nadie que nos exhorta genuinamente va a hacerlo para humillarte, para que te sientas mal, para aplastarte. No, es para qué, para que reaccionemos y para que nos demos cuenta, hermano, que sí, el poder de Dios está ahí para usarnos a todos nosotros, pero hay que limpiarnos, hay que ser vasijas de honra para la gloria de Jehová. A su nombre, gloria. Y Judas, hermano, entonces no se dejó. Porque usted ve desde el principio, andaba con los 12, estaba con los 12, caminaba con los 12, hacía milagros con los 12, veía salir los demonios con los 12, pero estaba lejos del corazón de los 12, o de los 11, perdón, el grupo, ¿verdad? Mencionando al grupo. Porque él, desde que inició, no podemos saber con exactitud qué es lo que llevó a Judas, hermano, óigame, a tomar todas estas cosas, pero podemos entender por todo lo que vemos en los evangelios que él desde el principio fue una vasija que no se dejó moldear. Era ladrón, avaricioso, ladrón. Era una persona, mis amados hermanos, óigame, que tenía esto. Entonces, desde el principio, ahí usted sabe, por eso hay gente que dice que aquí el salario de la iniquidad de que habla Pedro no nada más se refiere a las 30 monedas que usaron, que eran de Judas, ¿verdad? En otras palabras, ellos lo compraron en nombre de Judas. Eran de él, pero hay quienes piensan que también era del dolarito que sacaba, hermano, cada culto. Si hacía el culto y echaba, como él era el tesorero, y ahí también sacaba, hermano, y le echaba para allá. Y por eso dicen, bueno, quizás compró el campo de sangre antes de todas estas cosas, de todo el dinerito que pudo sacar de la bolsita que andaban ahí los discípulos. Alabado el nombre del Señor. Puede ser, ¿verdad? Puede ser. Pero el asunto es, hermano, que la Biblia nos deja claramente que Judas entonces se puso a altercar, como dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 9, versículo 20 al 22. Dice claramente, hermano, el apóstol Pablo, aleluya, que hay vasijas que se ponen a altercar con el hacedor. Amén. Y por ese altercado, es decir, no querer someterse a la palabra de Dios, a las leyes del Dios del cielo, entonces terminan convirtiéndose, preparándose ellos mismos en vasijas de ira para ser destruidas nada más. Pero no es por culpa de Dios. No, cuando dice que son preparadas vasijas de ira, ellas mismas se prepararon. No es que Dios las preparó para eso. Nadie, hermano. Mire que va a ser duro, va a ser triste que cuando venga el Señor no nos vayamos todos dentro de la iglesia. Eso va a ser duro. ¿Por culpa de quién? No por culpa de Dios. No por culpa, hermanos, del pastor, no por culpa del hermano, por culpa de nosotros mismos. El salario de la iniquidad, hermano, nos alcanza. A su nombre sea la gloria. Entonces, mis amados hermanos, vemos nosotros que la Biblia dice claramente en Isaías 45:9, ¡ay de aquel que pleitea con su hacedor! Amén. ¿Qué significa todo esto? Que si Dios está trabajando en nosotros, es porque Él tiene algo en mente que quiere hacer con nosotros. Algo Dios quiere hacer. Pero muchas veces, hermano, las vasijas de barro que somos nosotros, nos sentimos, hermano, como que somos demasiado para dejarnos moldear como Él quiere. Y a veces queremos venir a decirle a Dios cómo nosotros queremos que Él nos use. Mire, Dios va a usarnos a todos como Él le dé la gana, no como usted quiera. Dios tiene, hermano, para uno y tiene para otro. Lo que tenemos que hacer es esperar lo que Dios va a hacer, con un espíritu humillado, con un espíritu sensible a su palabra.
poniendo, hace poquito escribí un post en Facebook donde me vino un pensamiento, ¿verdad? Porque hay veces, hermano, mire que el diablo es malo. El diablo es malo. Y hay mucha gente en la iglesia, siendo pastores, siendo hermanos, líderes, o cualquier hermano en la iglesia, ¿verdad? O sea, que no tenga un cargo, quiero decir. Entonces, hay veces que nosotros nos ponemos a comparar con otra gente. Y queremos compararnos con el pastor fulano, con el hermano sultano. Y cuando nosotros empezamos a hacer esas cosas, ¿por qué Dios no me dio a mí lo que le dio al hermano? Ay, como yo quisiera que Dios me diera lo que le dio a la hermana. ¿Cómo Dios usa a ese hermano? O aquella iglesia o aquel pastor. Y la gente empieza, hermano, a querer compararse. Ay, si yo estuviera en la iglesia del pastor Pancho González. Porque ven aquí al pastor Duque y el pastor Andrés que como que no dan el kilo, hermano. Ay, si yo estuviera en la iglesia allá del pastor Pepe Albornoz. Y la gente empieza a desear y a compararse. ¿Ven? Mire, Dios le dio a aquel lo que le dio a aquel y a usted le va a dar lo que a usted le va a dar. ¿Cuánto alaban al Señor? Yo no tengo que envidiarle nada a otro pastor. Yo no tengo que envidiarle nada a otra iglesia. Yo no tengo que envidiarle nada a otro hermano. Si yo me limpio, si yo me santifico, si dejo que el Espíritu Santo me use, me va a dar lo que Dios sabe que yo voy a poder utilizar. Oh, cuánto alaba la gloria del Señor. Si hay alguien que Dios no lo está usando, no es porque no quiere. No es porque Dios no quiere usar, es porque no hemos entendido cómo Dios trabaja, hermano. A su nombre sea la gloria. Aleluya. Entonces, hermano, ¿para qué pelear con el hacedor? ¿Verdad? Es como esos hermanos que se van de las iglesias porque usted no lo puso a pastorear una iglesia. ¿Cuánta gente se va de las iglesias así? Y allá se van porque ya es el tiempo y salen allá, amados hermanos, aquí a hacer más daño que bien. Mire, hermano, todos tenemos que esperar y es deber de nosotros orar. Señor, ¿qué quieres que haga? Señor, tú dirígeme. Señor, mira, aquí estoy. Y mientras estamos orando nos estamos santificando y estamos siendo obedientes y estamos siendo, hermano, vasijas de honra que podemos ser usados para algo. Alaban al Señor. Y ahí es donde se comienza a ver qué clase de vasija va a ser esta vasija. A su nombre sea la gloria. Porque esas vasijas de honra, ¿para qué son sino para dar? Pero la mayoría de los que hacen como Judas es porque no es que es para dar, es para ellos. Para ellos, eso es lo que era Judas. Por eso se convirtió en una vasija que terminó en el campo del alfarero, quebrada, hecha pedazos, sin posibilidad de restaurarse más, hermano. Desperdició la oportunidad que Dios le había dado. Ay de aquel entonces, hermano, que pleitea con Dios. Gloria a Dios para siempre. Mire, hermano, yo siempre que medito en estas cosas me pongo a pensar y me da risa, pero a la vez me da también preocupación que hay tanta gente que están dispuestas a hacer lo que sea por tener un puesto, un cargo, que lo nombren algo en una iglesia. ¿Saben por qué? Porque todos los pastores que he hablado al respecto de este tema, la mayoría llegamos a la conclusión de que no queríamos ser pastores. A mí no me da pena decirlo. Yo no quería ser pastor. No quería. No quería. ¿Por qué estoy aquí? Porque Dios me puso aquí, hermano. Amén. Por eso, de otra manera, yo no quería. Y hay pastores que he hablado con ellos y me dicen, no, es verdad, siervo, es verdad. Es una característica. Amén. Entonces, ¿por qué, hermano? Porque uno sabe qué es esto. Porque cuando se habla de allá de abajo, ¿verdad? El pastor debería ser así, el pastor debería ser allá, el pastor aquí, el pastor allá. Es porque no saben lo que es estar en estos paquetes, hermano. El pastor debería hacer las cosas de esta o de la otra manera, o no debería decir aquello o esto. Es porque no saben. ¿Cuánto alaban al Señor, hermano? Porque es bien fácil, hermano, ¿verdad? Señalar rápido las cosas. Bendito el nombre del Señor. Pero fíjese, entonces vemos aquí nosotros que Judas fue el primero, pero ¿quiénes son los que habitarán aquí, hermano? En este campo, ¿qué vasijas? Mire, los que igual a Judas insisten en resistir el modelo de Dios para sus vidas.
Esos, todos. Aquellos que igual que Judas insistan en rechazar lo que Dios quiere darles. Los que Dios quiere hacer. Oh, pero es que yo no quiero ser pastor, quiero ser evangelista. Pero Dios quiere que sea pastor. Me acuerdo cuando estábamos estudiando hace años, ¿verdad? En el instituto que dio el hermano Oscar. ¿Quién quiere ser pastor? Alabado el nombre del Señor. Eran varios, ¿verdad? Y entonces, hermanos, la mayoría de los que respondimos, nadie. Evangelista, diríamos. ¿Verdad? Porque siempre uno busca, hermano. Aleluya. Algo como que no sentirse tan comprometido. ¿Por qué cree usted que batallamos tanto cuando llegan las elecciones? ¿Ah? No andamos batallando en las iglesias para ver quién va a ser el presidente, de caballero, de dama, de prisión y esto y lo otro. Mire qué serio se está quedando, hermano. ¿Saben por qué? Porque a nadie nos gustan las responsabilidades. Y por ahí es que comienza Dios, hermano. Si Dios va a usarlo a uno, le va a entregar responsabilidades. Nadie que aspire a que Dios lo use, que sea un irresponsable, puede ser usado por Dios. Dios nos va a enseñar, porque por naturaleza somos así nosotros. Pero Él nos va a ir enseñando, hermano. Por eso cuando vemos la Biblia, mire, ¿qué es lo que pasa? Cuando vamos al libro de Jeremías, capítulo 18, amén, desde el versículo 1 al 8, allí vemos que Dios trabaja con el barro para hacer, según dice el profeta, una vasija según su parecer. ¿Están ahí? Yo sé que usted se lo sabe, pero vamos a leerlo, hermano, en la Biblia. Jeremías capítulo 18. A su nombre sea la gloria. Mire, versículo 1. Jeremías 18:1. Palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo: escuche, levántate y vete a la casa del alfarero. Allí te haré oír mis palabras. Y descendí a la casa del alfarero, escuche, y he aquí que él trabajaba sobre la rueda. Y la vasija de barro que él hacía, ¿qué dice? Se echó. ¿Quién se echó a perder? La propia vasija. Se echó a perder en su mano. Y volvió y la hizo otra vasija según le pareció mejor hacerla. Entonces vino palabra de Jehová diciendo: ¿no podré yo hacer de vosotros como este alfarero, oh casa de Israel? Dice Jehová. He aquí que como el barro en manos del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. En un instante hablaré contra pueblos y contra reinos, para arrancar, para derribar, para destruir. Pero si estos pueblos se convirtieren de su maldad contra la cual yo hablé, yo me arrepentiré del mal que había pensado hacerles. Pero note, Dios lleva al profeta porque tiene que darle un mensaje al pueblo. ¿A dónde? A la casa del alfarero. Allí está trabajando en el barro. La vasija se le echa a perder. Acuérdese que el barro es tierra, hermano. Y en el momento de amasar esa tierra, la tierra ya de por sí trae muchas impurezas. Y si la tierra, ya que contiene impurezas, empieza a ser ahí moldeada, esas impurezas que no salen pueden echar a perder esa vasija. ¿Amén? Entonces por eso es que dice que la vasija se echó a perder. Pudiéramos decir, bueno, no es el alfarero que la está haciendo, no fue él que le metió de más la mano, que le hizo correr. No, la vasija sola, de ella. ¿Qué significa eso, mis amados hermanos? El barro que somos nosotros, la tierra, la carne que somos nosotros, desde nosotros somos que nos echamos a perder, de nuestra naturaleza carnal, de nuestra rebeldía, porque somos rebeldes por naturaleza, hermano. Somos irresponsables por naturaleza. Por naturaleza estamos peleando contra tantas cosas y muchas veces no podemos ser usados como vasijas de honra por causa de eso que todavía sigue vivo en nosotros. Por eso la Biblia dice: andemos por el Espíritu y no satisfagamos los deseos de la carne, porque todos los que vivimos, hermano, en la carne, no vamos a poder agradar a Dios. Alaban al Señor. Por más que queramos agradar a Dios, si estamos en la carne, no podemos agradarle. Pastor, pero canto, no importa. Pero profetizo, pastor, no importa. Pero hablo lengua, siervo, siervito,
corazón del hombre. ¿Cuánto alaban la gloria del Señor, hermano? Entonces es la propia vasija la que se echa a perder. La propia vasija la que va, hermano, con su actitud, hermano, echándose a perder. Pero Dios le dice claramente: yo soy el barro. Mira, yo voy a hacer, porque dice que cuando se echó a perder, Él la volvió a formar en una que le pareció mejor. Pero ¿qué pasa si la vasija sigue teniendo tierra, piedras, ramas, raíces? Va a seguir fallando. Va a seguir fallando. Entonces hay mucha gente que dice: yo no sé, aleluya, por qué a mí no me quieren en la iglesia. Yo no sé por qué a mí no me ponen a cantar. No sé por qué no me ponen a hacer esto, al otro. No es que están haciendo acepción de personas, es que usted no se deja limpiar. Es que usted no se ha dejado limpiar. No se ha dejado limpiar por la palabra. ¿Cuánto alaban al Señor, hermano? Porque en una iglesia de Dios, de verdad, hermano, la gente, óigame, no participa porque trae el mejor diezmo, o porque viene mejor vestido, o porque trae el mejor peinado, o los zapatos bien boleados. La gente en las iglesias participa porque se santifican, porque no tienen testimonio que hay que pisarle allá afuera, porque tienen testimonio de que agradan al Dios de los cielos. Alaban al Señor, hermano. Mira, porque uno como pastor verdaderamente no puede hacer acepción de personas. Eso es pecado delante de Dios. ¿Sí o no? Pero hay gente, hermano, amén, como uno que se fue de la iglesia allá porque según lo iban a poner a pastorear otra iglesia. Él se fue porque ya vio que no lo poníamos a predicar. ¿Cómo si ponen al hermano? ¿Sabe? Este terrible. Miren cómo es la vasija de ira. ¿Sabe qué hacía? Me hablaba mal del otro hermano que ya estaba poniendo a predicar. Y no le voy a decir aquí quién para que no. Pero me hablaba mal y me decía del otro hermano: mire, hermano, usted sabe lo que pasó hace años. Mire, hermano, usted sabe lo que este hermano, usted sabe. ¿Por qué? Porque él veía que ya no se ponía a predicar él. Amados hermanos, pero ¿cómo le vamos a poner a predicar si no estaba dando el testimonio de alguien que fuera predicador? ¿A toda la mano del Señor? Porque si hay alguien que es un predicador, es porque un testimonio debemos de tener, hermano. No somos perfectos, pero debemos tener un testimonio más o menos que idea. ¿Qué es eso de que un predicador es peleonero? ¿Qué es eso de que un predicador, hermano, no viene a los cultos? Eso está raro, ¿sí o no? Entonces yo dije: no podemos ponerlo a predicar más. Y entonces después salió con el cuento de así y se fue, hermano, a poner su tienda por allá. Amén. Esas vasijas no son de honra, no pueden dar nada. No pueden dar nada, hermanos. A su nombre sea la gloria. Entonces allí claramente Dios dice, hermano: yo soy el alfarero. Allí yo puedo hacer, dile al pueblo, Jeremías, que yo puedo hacer con ellos así como el barro hace, el alfarero hace con el barro. Si ellos se comportan, si ellos se portan a la altura, si ellos se dejan moldear, si ellos se convierten en gente sensible, yo los voy a usar para la gloria de Dios. Es que nadie tiene impedimento, hermano, nadie. Solo hay que dejarse moldear. La palabra del Señor. Esa es la verdad que hallamos por toda la Biblia. Esa es la verdad que habla el profeta Jeremías. Por ejemplo, en Isaías 43 dice la Biblia, hablando de Jacob: yo te creé, Jacob, dice. Amén. Yo te formé, le dice después. Mire cómo dice: yo te creé a ti, Jacob. Primero le llama Jacob, pero luego dice: soy formador tuyo, oh Israel. ¿Sí nota la diferencia o no? Primero lo creó, pero dice después: te formé en Israel. Porque fue lo que Dios hizo para poder usar a Jacob, ¿sí o no? De Jacob pasarlo a Israel. Y usted que lee la Biblia, desde el Génesis 28 hasta el 32, está toda esa historia. Cómo Dios trató con Jacob. De ser un usurpador, un mentiroso, un tramposo, un chapucero, un hermano embustero. Cómo Dios lo metió en el fuego de su molde. Dios lo metió a la rueda para darle vuelta y lo llevó por aquí y lo llevó por allá y le mostró con sopa de su propio chocolate para que aprendiera, alabara la gloria de Dios y reconociera que él necesitaba volver a Jehová. Alaba a Dios, hermano.
historia esa? Es una historia que refleja lo que Dios hace con las vasijas, hermano. Amén. Porque así era Jacob, así. Y no éramos así nosotros. Amén. Nosotros así éramos, hermano, también. Algunos todavía somos así. Mentirosos, chapuceros, tramposos. Estamos en la rueda y nos caemos, nos desbaratamos, hermano. Y no acabamos de ser formados cuando Dios nos quiere formar ya. Nosotros queremos todo, pero no queremos dar lo que necesitamos dar. Y eso hizo Jacob. Se puso de acuerdo con su mamá y se fue. Para allá, para la tierra allá. Fue, hermano, y allá Dios le empezó a dar golpe tras golpe, tras golpe, tras golpe. Y lo metió a la casa de Labán para darle una lección bonita. Usted sabe toda la historia así. Amén. Hasta que por último se lo topó Dios mismo. Y es donde pelea con aquel ángel en el capítulo 32. Y de ahí en adelante Jacob quedó marcado y formado, hermano. Entonces alaban al Señor. Dios lo formó de tal manera que en el capítulo 35, 34 y 35 ya nosotros vemos, hermano, que Él se dispuso y dijo: pero ¿qué ando haciendo tan lejos? Aleluya, voy a volverme al lugar donde Dios me quiere tener. Voy a irme para atrás, para Betel, a la casa de Dios, al lugar donde Dios va a hacer la promesa que cumplió a mis padres. Me voy a ir otra vez allí. ¿Cuántas vasijas están donde Dios no las quiere tener? ¿Cuántas vasijas de barro, hermano, están siendo quebradas y quebradas y quebradas porque están en el lugar que no deben de estar? Vuélvete a Betel, le dijo. Vuélvete a Betel. Y Jacob se volvió a Betel. Amén. Y cuando llegó a Betel, amén, dice la Biblia y menciona ahí el capítulo 35 que aquel lugar, él, después de todo lo que había pasado, le llamó el Betel. No nada más Betel, sino el Betel. ¿Sabe qué significa el Betel? El Dios de la casa de Dios. Quiere decir que no nada más en la casa de Dios, sino el Dios de la casa de Dios. Es decir, Jacob podía estar, hermano, en aquel lugar, pero él tenía que asegurarse de que el Dios de los cielos estuviera con él. Es lo mismo aquí en la iglesia. Al igual que pasó con Judas, él estaba en compañía de los 12, pero no era uno de ellos, hermano. No estaba en el mismo corazón. Hay gentes que pueden estar en las iglesias, en las congregaciones, amados hermanos, pero no estar allí. El Dios del cielo puede estar allí con los hermanos, pero no estar con ellos. Por el único lugar donde va a habitar Dios es en el Dios, hermano, de la casa de Dios. Cuando una vasija se dispone para ser llenada por Dios, allí va a estar el Señor. A su nombre. ¿Se da cuenta entonces, hermano? Una casa adornada pero vacía no sirve. No sirve. Una casa adornada pero vacía, una vasija, aunque pueda estar bien adornada, pero que no sea usable para nada, no sirve. No sirve. Las vasijas se hicieron para algo. Un propósito debe de tener. Por eso, hermanos, que si nosotros ya nos acostumbramos a estar sentados tantos años en una banca, tenemos que ponernos a preocupar. Santo Dios. Si ya nos acostumbramos a estar sentados, hermano, solo venir a los cultos por venir, ni se goza, ni canta, ni alaba, ni hace nada, hay que ponerse a preguntar si es necesario volver a la rueda, hermano. Tanto alaban al Señor, porque las vasijas son para ser usadas. Su nombre sea la gloria. Mire, mis amados hermanos, la Biblia dice, amén, que la vida cristiana es una constante formación, hermano, para perfeccionarnos a nosotros. Eso lo dice Filipenses 1:6. El que comenzó en nosotros la buena obra, la perfeccionará. ¿Cuándo comenzó Dios con nosotros? Cuando nos llamó para acá. Dios. Así que es cuestión de que nosotros nos chequemos. Nadie se puede engañar a uno mismo, hermano. Amén. O sea, cuando la Biblia dice de uno mismo se engaña, uno sabe que está engañándose, sabe que está mal. Pero mire, uno sabe, uno y Dios. Amén. Por eso es que eso es lo más preocupante, hermano. A mí no me preocupa tanto que la gente, lo que piense la gente de mí, porque yo sé que a uno le voy a caer bien y a otro le va a caer mal. Pastor, en la iglesia, claro, en la iglesia también hay gente así, hermano. Todo. Eso a mí no me tiene sin cuidado.
¿Sabe qué es lo que me preocupa más, hermano? Lo que yo sé, amén, que está pasando con mi vida. Y sabiendo que Dios sabe lo que está pasando con mi vida. Ahora, si sé que estoy mal, ¿qué debo hacer? Amén. ¿Qué debo hacer si no decir, Señor, tú dijiste que empezaste una obra en mí y no estoy viendo que estés haciendo eso? Señor, ¿qué estoy haciendo? Señor, dame entendimiento para ver por qué estoy así. Pero a veces somos tan duros para hacer esas oraciones y hacemos oraciones por encima, raquíticas. ¿No ve que la mayoría de oraciones que hacemos nosotros en los templos es solo de pedir y pedir y pedir? Señor, dame, Señor, bendice, Señor, para acá, Señor, para allá. Hermano, es raro que nos pasemos media hora diciéndole, Señor, perdóname, Señor, límpiame, Señor, quítame este orgullo, Señor, límpiame todo esto, Señor, perdóname por estos pensamientos, Señor, perdóname porque dije aquello, porque dije esto. Como somos tan perfectos nosotros. Todos nosotros debemos de mirar si estamos siendo perfeccionados. Amén. Ahora, hermano, miren, somos sinceros. No quiere decir que todos tienen que ser pastores, o que todos tienen que ser líderes, o que todos tienen que ser predicadores. No estamos diciendo eso, ¿verdad? Porque eso es normal. Dios le da capacidades a cada uno, conforme Él quiere. Así que si hay alguien que tiene 20,000 años y todavía no predica, no hay que juzgarlo, pues eso no es lo que Dios le va a dar. ¿Sí entiende? Pero algo tiene que estar en la iglesia. Algo. Ese hombre que no canta, que no predica, que no hace nada, hermanos queridos, que Cristo, aleluya, para algo Dios lo tiene ahí. Y fíjense, hermano, que analizando las cosas, hay veces que esa gente que menos se ve al frente son las que más están consagradas a Dios. ¿Están ahí, hermano? Esa gente que menos aparece en las redes sociales, o que menos aparece predicando, cantando un devocional, son las gentes más consagradas, son las gentes muchas veces que más buscan a Dios, hermanos amados. Aleluya, Dios nos conoce y por eso nos honra. Alaba la gloria del Señor. Entonces, pero hay una perfección para hacer algo con esa gente. Amén. Y cada uno de nosotros tiene ese propósito. Dios te trajo para perfeccionarte, alabado sea el nombre del Señor, hasta el día de Jesucristo. Gálatas 4, versículo 19, el apóstol Pablo dice, hermano, cuando los Gálatas se aguadaron todos y se volvieron otra vez una masa de barro, dijo, ¡ay, Gálatas! ¡Cuánto me duele! Ustedes deben de ser otra vez formados en Cristo. ¿Qué había pasado con los Gálatas? Se deformaron. Amén. Quedaron allí, hermano, en esa condición. A su nombre sea la gloria. Entonces, hermano, cuando nosotros vemos esto, esta alegoría, Judas era una vasija de barro. Nosotros somos una vasija de barro que no queremos terminar donde Judas terminó. Así que todo aquel que de verdad quiera y anhele al cielo, póngase a pensar esto en esta noche, por favor. Póngase a pensar eso. Miren, mis amados hermanos, debemos dejar que nuestro entendimiento sea renovado, el entendimiento. ¿Amén? Debemos dejar, amados hermanos, que sea renovada nuestra mente. Cuando usted lee Efesios capítulo 4, versículos 22 hasta el 32, eso usted lo lee ahí cuando tenga tiempo. Pero ¿sabe qué habla ahí? Habla de dejar el viejo hombre y vestirse del nuevo. Pero note, dice que el hombre nuevo es creado según Dios, en la justicia y la verdad y la santidad de Dios. Entonces, por eso es que el hombre viejo, pleitista, ¿qué más dice ahí, hermano? Gritón, avaro, chismoso, y todo lo que menciona Efesios, no puede ser alguien que Dios use. Tienes que despojarte de eso, dice. Amén. Entonces, y debes dejar formarte según Dios, en la justicia, en la santidad de la verdad. Es decir, a través, hermano, de la palabra, a través de obedecer la palabra de Dios, volvemos, hermano, al lugar donde Dios quiere que estemos. Eso significa, hermano, amén. Óigame, si vamos atrás a Adán era un hombre conforme a la imagen de Dios.
Pero Adán pecó y la imagen de Dios fue distorsionada en él. Cuando viene Cristo, allí es que la imagen de Dios otra vez es formada en nosotros. ¿Cómo era Adán antes de pecar? Eclesiastés 7:29, era un hombre recto, justo, perfecto. Pero ¿qué pasó después de pecar? Buscaron muchas perversiones. Amén. Entonces, ¿qué hace el Evangelio, hermano, cuando lo trae a uno? ¿Qué hace Cristo cuando lo trae a uno para la iglesia? Lo trae aquí para formarlo otra vez, para conformarlo a la imagen de Dios, para que podamos ser gentes, hermano, que podamos salir. ¿Sabe por qué hay mucha gente que le da vergüenza salir a la calle a repartir un tratado, a repartir? Porque sabe que capaz que se encuentra el amante allá afuera, que capaz que se encuentra el vecino que sabe que es un chismoso o una chismosa y le da pena allá afuera, y por eso se esconden mucha gente, hermano, allá en las calles. ¿Por qué? Porque no están todavía siendo formados. Alaben al Señor. Tenemos que tener nosotros esto en el corazón, hermano. Dios desea formarnos. Dios desea darnos entendimiento. Mire, por último, hermanos, o sea, en este punto que estoy tratando, me falta otro. Lo veíamos los osos hace rato en los cantos. ¡Aleluya! Mire, el ministerio de la palabra, todo lo que usted lee en Efesios capítulo 4, versículos 12 al 13, apóstoles, evangelistas, profetas, maestros, pastores, todos esos es el ministerio de la palabra. Todo. Ese ministerio es con un solo propósito. Y según la Biblia, es, hermano, para perfeccionar a los alumnos. Pastor, yo creía que mientras más revelaciones tuviera, mejor cristiano iba a ser. Se equivocó. Pastor, yo creía que si dejaba que el profeta orara por mí, más poder iba a tener. Se equivocó, hermano. Santo Dios. El ministerio de la palabra es el que te va a hacer una vasija de honra. Cuando te dejes enseñar por el pastor. ¿Qué dice Eclesiastés acerca del pastor? Amén. Acerca de los clavos hincados que habla el pastor. Amén. Son dadas por los maestros de las congregaciones, hermano. Amén. Y note que dice que son dadas por un pastor. Por eso, hermano, es que la gente que no se deja moldear por la palabra que le predica su pastor, no puede. ¿Qué hace la iglesia, hermano? Amén, dejando su pastor, las enseñanzas, olvidándose y yendo a agarrar enseñanzas de YouTube allá con un pastor que ni conoce. Ayúdame, Jehová. El pastor está celoso porque no lo siguen. No importa eso, ¿no? Santo Dios. Pero mira, hay gentes en las iglesias que comparten publicaciones del pastor de allá, del pastor de acá, y de su culto no se atreven a pasar nada. Santo Dios. ¿Se oyó lo que digo? ¿Sí? Comparten de todo, pero de su iglesia un culto no se atreven a transmitirlo. Amén. ¿Qué pasa, hermano? ¿Qué pasa con eso? Quiere decir que hay algo raro ahí. Es medio raro. Entonces, pero el ministerio de la palabra, ¿por qué lo dejó Dios aquí? Porque todos los santos necesitamos ser perfeccionados. Cada ministerio tiene una parte, hermano, en la formación de la iglesia. Amén. Y todos vamos a ir llegando a la estatura del varón perfecto, a lo que quiere Cristo que seamos, amados hermanos. Y es ahí entonces donde Dios empieza a usarnos a nosotros. Hay que pasar un proceso por el cual el Señor nos va moldeando, nos va limpiando. Y si nosotros nos vamos dejando, oh, la gloria de Dios estará allí, mis amados hermanos, y podremos participar de su santidad. Mire, Dios, si somos sinceros, a nadie nos gustan las disciplinas. Bendito Dios. ¿Yo qué digo? Nadie. Siendo sincero, ni a mí como pastor me gusta poner una disciplina, porque me siento bien. Dios sabe que me siento mal cuando hago eso, pero tengo que hacerlo. Tiene que hacerlo uno, hermano. Y antes diga que aquí somos un poquito suaves, hermano, porque hay otras iglesias donde pasan y dicen, ¿qué hizo el hermano? Enfrente de todo, el hermano está en disciplina por esto, por esto, por esto y por esto. Si dile gracias a Dios que aquí, hermano, hasta suavecitos son.
Bendito Dios. Entonces, fíjese hermano, fíjese eso. La disciplina tiene un fin. ¿Y qué significa la disciplina? En Hebreos capítulo 12, verso 4, hermano, hasta el 11, allí nos habla que Dios al hijo que ama lo disciplina. Eso tiene que ver con todo esto de ir formando el carácter. Bendito Dios. Dios, así como un padre ama a su hijo, lo disciplina. Porque el padre que verdaderamente ama a su hijo lo disciplina, ¿sí o no? Amado Dios. Oh, se me olvidaba que estamos en los United States of America. Ayúdanos, Jehová. ¿Sí o no? Si lo amamos, hermano, le ponemos reglas en la casa. Y hablamos y decimos esto y lo otro. Ah, pero que tengo 18 años, ¿qué importa? Vive en mi casa, todavía tiene que sujetarse a las reglas de la casa. No, pero que le ha hecho la policía, pues llámenle. Pero la disciplina tiene que estar, hermano. Ahora, ¿cuál es el motivo de la disciplina? El amor de Dios. El origen, el amor de Dios. Ahora, pero el punto es que no nada más es para hacer sentir mal a la gente. Hebreos 12, del 4 al 11 nos dice claramente que ese hermano, después de haber participado de ella, hay un fruto que viene de ella. Produce algo en nosotros. Y esto es lo más importante. Eso que produce nos hace poder ser participantes de su santidad. Nos hace poder ser usados por Dios. ¿Están ahí, hermano? En otras palabras, Dios va formándonos y va formándonos y va formándonos. Y si ve Dios que no le gustamos todavía, nos va a meter duro todavía. Si Dios ve que todavía tenemos la lengua larga, nos va a meter un machetazo ahí. Si Dios ve que todavía somos orgullosos, por ahí nos va a caer. Porque Dios nos conoce a todos. A todos. Mira, hermano, Dios conoce, amén, como decimos vulgarmente, de qué pata cojeamos. Amén. Él sabe. Hay gente que se hace o muy santo o muy humilde. No, Dios sabe quiénes somos nosotros. Porque hay muchos que le dicen a los altivos, orgullosos, aquí y allá. Sí, pero la falsa humildad es peor todavía. Ay, yo todo el tiempo. Mira, hermano, yo conocí a un hermano, amén, que cuando le saludaba a uno, le saludaba y hasta le decía así, mire, Dios le bendiga, hermano. ¿Sabe qué hizo el tipo? Terminó dividiendo la iglesia donde le pusieron la pastoría. Ah, pero no era tan humilde. No, era falsa humildad. Cuando usted ve a alguien que grita y que boconea que él es humilde, que él es el más santo, que él es el que sí, que él hermano es el mejor, esa es falsa humildad. Y eso es pecado también. Dios conoce a la gente. ¿Están ahí, hermano? Y entonces, ¿por qué nos hace todo eso? Porque Él quiere hacernos participar y Dios nos va moldeando. Mire estos muebles, qué bonitos se ven, hermano. Pero antes no eran así, antes eran un pedazo de tronco allá en el bosque. ¿Sabe todo el proceso que tuvieron que pasar estos muebles? ¿Sabe cómo tuvieron que salir de allá? No crea que allá, hermano, los cortaron con cuidado y los cargaron entre varios para que no se golpearan. Le metieron el hacha. Dios. Lo tumbaron al suelo y seguro que cuando cayeron no le pusieron amortiguadores para que no sintieran. ¡Cayó! ¿Cuál ancho era y grande? Abajo. ¡Pum! Primero el hacha, el golpe. Y después lo amarraron y lo subieron a una traila y lo jalaron arrastrando por todo el bosque, amados hermanos. Y mientras iba siendo arrastrado, las ramas se le iban arrancando y iba siendo descascarado. Y lo llevaron al taller y ahí lo volvieron a dar otro golpe. Y le metieron el cuchillo y le metieron el martillo y le empezaron a trabajar. Alabado sea el nombre del Señor, hasta que lo convirtieron en uno de estos muebles preciosos. Es lo que hace el Dios de los cielos. Hay mucha gente todavía con cáscaras y ramas por todas partes. Y por eso Dios no los está usando muchos. Ayúdanos, Dios. No es porque Dios no quiera. A lo mejor Dios nos quiere usar más, ¿verdad? Te dice, pastor, Dios ya no me está usando. Dios ya nos está usando, pero a lo mejor Dios te quiere ver más todavía. Bendito sea Dios. Pero todavía no nos dejamos cortar esas cosas. Todavía seguimos con esas cosas, hermano. Y entonces, ¿sabe qué es lo que queda cuando Dios ve que trató por aquí, trató por allá, le puso un pastor, le puso otro, amén, le predica este, le predica el otro, le habla por todas partes y nada?
Santo Jesús. ¿Qué hace Dios? Jeremías 19. Miren lo que dice Jeremías 19. Vamos a leer aquí, hermano. Porque aquí es donde habla el campo del alfarero. Este lugar que menciona aquí es el campo del alfarero donde Judas evacuó, el que compraron los sacerdotes. Jeremías 19. Así dijo Jehová: ve y compra una vasija de barro del alfarero. Lleva contigo a los ancianos del pueblo y de los ancianos de los sacerdotes, y saldrás al valle del hijo de Hinnom, que está a la entrada de la puerta oriental, y proclamarás allí las palabras que yo te hablaré. Dirás pues: oíd palabra de Jehová, oh reyes de Judá y moradores de Jerusalén. Así dice Jehová de los ejércitos, Dios de Israel: he aquí que yo traigo mal sobre este lugar, tal que a todo el que lo oyere le retiñirán los oídos, porque me dejaron y enajenaron este lugar, y ofrecieron en él incienso a dioses ajenos, los cuales no habían conocido ellos, ni sus padres, ni los reyes de Judá, y llenaron este lugar de sangre de inocentes. Edificaron lugares altos a Baal para quemar con fuego a sus hijos en holocaustos al mismo Baal, cosa que no les mandé ni hablé ni me vino al pensamiento. Por tanto, he aquí vienen días, dice Jehová, que este lugar no se llamará más Tofet, ni valle del hijo de Hinnom, sino valle de la matanza. Y desvaneceré el consejo de Judá y de Jerusalén en este lugar, y les haré caer espada delante de los enemigos y las manos los que buscan sus vidas, y daré cuerpos para comida a las aves del cielo y a las bestias de la tierra, y pondré esta ciudad por espanto y burla. Todo aquel que pasare por ella se asombrará y se burlará sobre toda destrucción. Y les haré comer la carne de sus hijos y la carne de sus hijas, y cada uno comerá la carne de su amigo en el asedio y en el apuro con que los estrecharán sus enemigos y los que buscan sus vidas. Entonces, vamos en el 10, hermano. Entonces quebrarás la vasija ante los ojos de los varones que van contigo, y les dirás: así ha dicho Jehová de los ejércitos. Bendito Dios. Así quebrantaré a este pueblo. Así quebrantaré a este pueblo. Escuchen. Y a esta ciudad, como quien quiebra una vasija de barro que no se puede restaurar más, y en Tofet se enterrarán, porque no habrá otro lugar para enterrar. Este es el lugar donde terminó Judas. Amén. Aquí es el mismo. Si usted estudia la historia y la geografía, es allí en el valle del hijo de Hinnom, de Tofet, que se llamaba Tofet, donde se encuentra actualmente todavía ese campo, el campo del alfarero. Ahí está. Note, en Jeremías 18 tenemos a una vasija siendo formada. Todavía hay oportunidad, todavía se puede arreglar. Bendito Dios. Pero aquí Dios, cansado, le dice: ve y cómprate una vasija, quiébrala de tal modo, así como se rompe una vasija, que ya no se puede restaurar. Ahí es donde termina todo. En otras palabras, mis amados hermanos, ¿qué es lo que vemos acá? En una vasija, después de intentar formarla en una vasija de honra, pero no dejándose el barro, lo que sale es una vasija ya terminada, pero hecha mal, que quedó mal, que se va a hacer pedazos, sin la posibilidad de ser reparada. ¿Por qué sucede esto? Por su propia dureza. Romanos 2:11: por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras ira para el día de la ira. Mira, hermano, hay gente en las iglesias que pasan años sabiendo que necesitan reconciliarse con Dios, sabiendo que necesitan arrepentirse de corazón, pero en lugar de ellos se endurecen y se convierten en vasijas de ira. No pueden ser usadas, hermano. Y si alguien las usa, no les va a dar nada bueno. No les va a dar nada bueno. Por eso me decía el hermano Pablito allá en México: fíjate, hijo, que se fue la hermana fulana de la iglesia. Y le digo: ¿y cómo está eso? Y esa hermana, ¿qué? Una hermana de Dios. Mira, yo creo que la vamos a extrañar. Qué bueno que se fue. Porque así como es ella, más problemas nos iba a traer aquí. ¿Cómo sería esa hermana? Yo no sé, hermano.
Yo antes me preocupaba mucho, sinceramente, no sé si le va a gustar lo que le voy a decir, pero antes me preocupaba mucho, hermano. Y oraba y esto, y todavía oro, ¿verdad? Cuando de repente una vieja medio dice, bueno, ya me voy o esto. Ahora no me preocupo tanto, hermano, porque lo único que yo hago es ponerlos en las manos de Dios. ¿Esto? Si esa vasija Dios la va a usar, Dios la va a restaurar, como tiene que hacerlo. Y Él se va a dejar. Pero si no, una vasija de ira, para terminar, destruida, hermano, totalmente, por su propia dureza. Termino con esto, hermano, diciendo esto. ¿Es decisión de cada uno, sí o no? Segunda Timoteo 2, 20 y 21. Este sí leámoslo todos juntos. Póngase de pie, hermano, y vamos a terminar con esto para que ya se le salga gloria a Dios un poquito más fácil. Segunda Timoteo, capítulo 2, versículo 20. Miren, pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro. Escuchen, unos son para usos honrosos y otros para usos viles. 21. Así que, si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Ahí vamos a dejarlo. ¿Hay instrumentos de honra en la iglesia? Sí hay. ¿Hay instrumentos de deshonra? También los hay. ¿Quién es el que los tiene así? Ellos mismos. Si alguno se limpia, ahí está la clave, hermano. Queremos ser usados por Dios, dejémonos moldear por Dios. No se convierta en un habitante más del campo del alfarero. No, seamos sinceros y vengamos al Señor. Padre, yo te doy gracias en esta noche, en esta tarde. Es la palabra, Señor amado, que tú has colocado, Señor, en nuestro corazón. Venimos, Padre de la gloria, reconociendo, Señor, que tú eres el barro, nosotros somos, que tú eres el alfarero, nosotros somos el barro que necesitamos.